mío, con poder, unción y gloria, Padre, que es, Padre amado. Úsalo, Padre, en gran manera. Y ayúdanos, Padre, a entender tu palabra para saber interpretarla, Dios mío, de gloria, y transmitir, Padre amado, lo que tú nos das para, Dios mío, de gloria, edificación y conforme a la necesidad del pueblo. Oh, gracias, Señor de gloria. Toma el control y el dominio, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Alabado sea Dios, santo sea su nombre. El día... ¿Cuándo era feriado? Jueves. El día jueves, nosotros, hermanos queridos, nos quedamos con la respuesta del estudio que estamos concluyendo. Quedamos todavía con la pregunta: ¿cómo puedo saber si los deseos de mi corazón son de Dios? Ya, esa es la pregunta. Ya nosotros otra vez estuvimos hablando, y como siempre le digo, siempre cuando se va a responder, se va a conversar, vamos a hacer lo más educado que podamos para poder entender la transmisión y poder entender el propósito de cada uno. Cada uno aquí es importante. Su respuesta, aunque no sea la correcta, se puede corregir, porque puede ser que pueda tener una mala confusión. Y el objetivo aquí es de poder salir edificado con un entendimiento claro, basado en la Escritura, y así poder reconocer este esqueleto de carne que nosotros tenemos por dentro. Ya, levantar la mano y decir, bueno, cada quien aquí estamos de aprender. Aquí el único grande es el Espíritu Santo, y conforme a la Escritura vamos a dar, aleluya, este primer versículo que vamos a empezar. Nosotros estuvimos leyendo y decía, pero decían que lo que sale de lo que contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, y toda esta maldad dentro salen y contamina al hombre. Ahí nosotros nos quedamos en el día jueves. Hoy vamos a empezar con esto que dice en este pasaje, en Jeremías, capítulo 17, versículo 9. De ese texto bíblico nos vamos a empezar en este día. ¿Ya? Y dice: engañoso el corazón más que toda la cosa, y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahí, conforme a este versículo bíblico que nos vamos a recotar o apoyarnos para poder avanzar este estudio, dice que engañoso el corazón. ¿Quién lo conocerá? Dios. Tú, Jehová, que lo escudriña. Muchas veces nosotros hemos escuchado muchos evangélicos y evangélicas que viven un evangelio acomodado. ¿Usted lo ha escuchado ahora que sí? A su ideal. Que vive un evangelio confuso. Que vive un evangelio que no es de cambio. Que vive un evangelio conforme a la norma de los hombres. ¿Y cuáles son las normas de los hombres? Bueno, muchos de nosotros los pastores que permitimos estas sinvergüenzades sobre la iglesia y enseñamos una falsa doctrina. ¿En qué sentido? Le decimos a la persona: no te preocupes, no te afanes mucho, porque Dios es que ve el corazón. ¿Entiendes? Y sabemos que Dios nos recibe con todos nuestros defectos. Sí. Dios nos recibe con todas nuestras inquietudes, con todas nuestras maldades, con todo lo que portamos cuando venimos de allá para adentro. Pero según va pasando el tiempo y la iglesia va siendo doctrinada, enseñada y encaminada en el camino del Señor, la iglesia tiene que ir demostrando lo que se llama un cambio, una diferencia de quién es usted en el mundo y quién es usted en el Evangelio, en Cristo Jesús, para poder mostrar y dar testimonio de la grandeza que Cristo ha hecho en su vida. Porque si no hay un cambio, tanto mental, tanto en los pensamientos, tanto de corazón, tanto en su vida espiritual, tanto en su cuerpo físico, tanto como la vestimenta, porque hoy las mujeres dicen: no, Dios solamente ve el corazón, Dios no mira el cuerpo. Yo puedo ir a la iglesia maquillada, yo puedo ir a la iglesia con cadena, yo puedo ir a la iglesia cargado de arete, pareciéndose a Jezabel, con un espíritu jezabélico. Bendito sea el Señor. Y no hay quien nos saque de esa confusión, porque la mayoría de los ministros, de los pastores, hemos permitido esa cosa dentro de las iglesias. ¿Me entienden? Y por eso está hoy la confusión de que ya usted sale a la calle
y ve muchos hermanos. Me escribió Cristian. ¿Qué será que está ahí? Permiso, Pastor, buenas noches. Denme un chance, Dios le bendiga, me dice. A ver si es que está ahí afuera. Afuera, Dame ver, me está escribiendo. No sé, cuando una vez que no viene. Sí, estoy fuera. 17:9. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros hoy en la actualidad de los tiempos? Se ha enseñado eso, y hoy podemos ver iglesias como hombres, como mujeres, que están desviados del camino. Por eso que hoy en la actualidad hay una confusión total, que la gente, para mayormente creer en Dios, ya no entiende, con el error que hay, la confusión, la malicia, como predicaba mi hermano ahí hoy en La Vega, la maldad de los hombres, hermano, está metida sobre toda la iglesia. No hay una iglesia de cambio, como hablaban antes los santos apóstoles y cuando hablaba Jesucristo. Tenemos una iglesia muy confundida en estos tiempos. Pero gracias a Dios que conforme a las escrituras, todavía hay un remanente que no ha doblado su rodilla ante Baal. Todavía creemos en esa esperanza de que Cristo puede conseguir en la tierra una iglesia fiel y verdadera, aún con todos los detalles. Pero tenemos la visión clara en la palabra, el objetivo. El hombre no cambia a nadie. Dios bendiga a nuestro hermano Cristo. El hombre no cambia a nadie. El hombre no transforma a nadie. Pero la palabra de Dios, cuando es implantada con verdad, sí hace efecto en el corazón del hombre. Cuando el hombre o la mujer anda buscando a Dios, porque a veces la gente anda buscando una iglesia donde congregarse, pero muchas veces no le enseñan a Cristo, hermano. No le enseñan la palabra. ¿Por qué? Porque la gente quiere número. Quiere tener una iglesia llena. Pero tener una iglesia verdadera es el trabajo que nosotros necesitamos hacer. Una iglesia de cambio, ya en el nombre de Jesús. Amén. Estamos ahí. Tenemos la palabra, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra aquí? Hablando, aleluya, el profeta Jeremías. Engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Tú, Jehová. Entonces, mi hermano querido, no se confunda con su corazón. El corazón demanda pensamiento que te hace acomodar de que lo que tú estás haciendo está bien y nadie te saca de ese error. Bueno, seguimos adelante este estudio tan importante y así vamos después repartiendo los versículos. En este pasaje, Jesucristo revela la fuente de nuestro deseo. Nuestros deseos carnales vienen de nuestro ser interior. ¿Quién es? El pecado. No es producido solo como resultado de fuerza externa. Naces en los nichos ocultos de nuestro pensamiento. Eso es algo que está oculto. Todo lo que usted ha venido escuchando desde el día martes, desde el día jueves, todas las opiniones, todas las respuestas que nosotros hemos ido sacando a la luz, eso no es que viene, eso nace de adentro. Eso está ahí, dentro de nuestro corazón, el cual nosotros tenemos que conocerlo. Y ahí se esconde ¿quién? El pecado oculto. Nuestro pensamiento intercione de los deseos secretos que solo la mente y el corazón puede imaginar. La conclusión es que en nuestros estados caídos, los deseos de nuestros corazones no provienen de Dios. Jeremías confirma la naturaleza del corazón del hombre. Engañoso es el corazón más que toda la cosa. Perverso, ¿quién lo conocerá? Jehová. ¿Entiendes? Porque es lo que decía el rey David. Muchas veces nosotros hemos escuchado, y a veces que enseñan esta escritura mal, cuando dice el rey David, escudriña mis pecados que son ocultos. Un pecado oculto, le voy a dar la oportunidad para que me responda. ¿Quién puede levantar la mano? ¿Qué es un pecado oculto? ¿Ah? ¿Qué es un pecado oculto? La pastora por ahí. Cualquier pecado que se comete oculto. No. Pero tienen que darme el ejemplo, ¿cómo? Ya, Cristian. ya un pecado oculto es un pecado que no confesamos, de pronto que lo tenemos calladito ahí y no lo confesamos. No. ¿Parece algo, Aníbal? La Biblia dice, yo, engañoso y perverso es el corazón del hombre. Cuando habla de engañoso, puede ser que a ti te lleguen pensamientos negativos
a tu ser interior, el cual tú lo tienes oculto hacia alguien. Tú dices yo te amo, pero realmente tú sabes que dentro de tu interior tú no lo amas. Ese es un pecado oculto que también se vuelve lo que es una hipocresía. Yo te amo, pero mentira, tú estás lleno de odio con esa gente, buscando el momento indicado para tú hacerle el daño. Porque en tu corazón lo que hay es maldad y está fingiendo. Eso es lo que hizo el enemigo. El enemigo quiso fingirse bueno, pero era malo. Por eso arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo. Amén. Lo confundió, lo engañó, porque se halló maldad en su corazón. Sígalo ahí. Amén. Bueno, ahí está. Ahí hay un punto importante. Pero hay un punto más esencial, más profundo, que muchas veces nosotros no lo hemos conocido y lo vamos a conocer en esta noche. Un pecado oculto no es el que tú sabes. ¿Tú sabías eso? Porque si tú conoces, por ejemplo, así como dice mi hermano Aníbal, que ama a una persona pero por dentro es mentira, ya ese pecado se conoce. Sí. Ya tú lo sabes. Entonces no está oculto, porque ya tú lo reconoces. Y ya tú puedes ir a la planta de Dios, humillarte por ese pecado. Porque ya tú lo conoces lo que es. El pecado oculto que decía el rey David era que él decía al Señor, acuérdense que al Señor le decía, júgame tú conforme a tu justicia. ¿Me entiendes? Porque yo creo que yo soy justo, pero solamente Dios lo sabía si él andaba en la justicia. Y por ejemplo, yo puedo estar predicando la palabra del Señor, que para Dios es bien. O quizá yo siento que lo estoy haciendo bien agradable para Dios. Pero cuando viene a ver delante de Dios, no es lo correcto. No. Entonces, cuando nosotros nos creemos que estamos haciendo algo bien, pero que Dios no lo aprueba. Entonces, ¿quién conoce eso? Ni lo conoce usted, ni lo conozco yo. Lo conoce Dios. Amén. Entonces, como Dios es que nos analiza todos los días de nuestras vidas, y todas las horas de nuestras vidas, Él conoce nuestros pensamientos, Él sabe sus maquinaciones, que muchas veces a nosotros se nos pasa de que algún día, o en ese mismo día, o en esa misma hora, maquinamos un pensamiento y lo dejamos como normal. Y yo no te acuerdas de eso, pero delante de Dios te voy a estar presente. Sí. Entonces, por eso David decía, escudriña mi pecado que son ocultos, que ni yo mismo los reconozco. Ni yo mismo lo entiendo cuál es ese pecado, pero tú lo conoces. Eso es pedir misericordia a Dios por nuestra alma. Eso es como dar el libre albedrío de nuestras vidas a Dios. Por eso es que ahí se cumple cuando David manda a Urías adelante y lo matan. A David se le olvidó Ahí va. que ese pecado estaba oculto. David se le olvidó eso, pero Dios estaba mirando. Entonces cuando Dios manda al profeta que le dice a David, lo confronta, David dice, ese hombre digno de muerte. Era que el hombre no se recordaba. ¿Me entiendes? Ahí va. Ese es el punto. Por eso que nosotros todo el tiempo, iglesia, tenemos que ocupar esa palabra. ¿Por qué? Porque nosotros podemos sentirnos que estamos, mire, derechito. Estamos caminando sobre un hilo o sobre un hilo. Pero solo Dios sabe cuántas veces nosotros estamos falseando. Por eso es importante decir esa palabra, Señor, escudriñame en que yo te estoy fallando y revélamelo. Hámelo saber, muéstramelo. Porque si tú no me lo muestras, no puedo arrepentirme. Porque yo puedo sentir que estoy bien. Pero cuántas veces te estoy fallando, quizás con la misma pisada, quizás con los mismos pensamientos, quizás con la misma mirada, quizás de la misma forma. Pero si tú me lo revelas y me lo muestras, voy a alcanzar la misericordia de ti, oh Dios. Entonces, ese es el pecado oculto que ni usted ni yo sabemos, que solo Dios lo sabe. ¿Estamos ahí? Entonces, si Cristo viene ahí, Es que está hablando de un pecado oculto. Eso es el pecado basado en lo que es la ignorancia. Está fuera de tu ignorancia, no estés contento, porque si tú sabes que lo está haciendo, tú vas y dices, Padre, yo estoy pecando en esa área. Ya tú lo reconoces. ¿Entiendes? Pero cuando un pecado no es reconocido, pasa como ignorante. No es que por eso Dios te va a condenar, Dios te va a llevar al infierno, porque tú lo estás haciendo fuera de tu contexto. Pero cuando está el conocimiento, ya ahí sí que hay peligro. ¿Entiendes? Porque puede ser que nosotros estamos orando por una bendición y ese obstáculo está ahí. Y por eso Dios no nos bendice. ¿Bien? Seguimos. Alabado sea Dios. Dios es bueno, ¿verdad? Bien. Desde mucho tiempo, mucho considerado que todos los seres humanos son
físicamente buenos y decentes, y que las circunstancias de la vida, tales como la pobreza o la mala alimentación, nos conviertes, alabados a Dios, en asesinos y ladrones. Pero la Biblia enseña que todos los hombres sufren de una debilidad común, el pecado. El apóstol Pablo llamó a esto. Vamos a ver qué dice Romano, nuestro hermano Henry, Romanos capítulo 7, versículo 18 al 20. Vamos a conocer las 18 al 20. Capítulo 7, 18, versículo 18 al 20. La debilidad del hombre. Porque muchas veces nosotros nos cuestionamos. El capítulo 7, versículo 18 al 20. Amén. Leemos la palabra de Dios bajo los tres grandes del cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Del 18 al 20. Y yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien. Porque al querer el bien está en mí, pero no el hacer. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que quiero, lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Tiene algo que opinar? Sí, no, bueno, ahí lo dijo todo. Ya. La carne, cuando nos había hablado sobre la carne, desenfrenadamente, y no pensamos muchas veces lo que vamos a decir, no oramos antes de realizar cualquier obra, entonces el enemigo nos ataca y tal. Como dice la Biblia, pega ayuda para no caer en tentación. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Aquí hace un énfasis importante, en cual estuvimos hablando del pecado oculto, ¿ya? Entonces Pablo hace mención, él tomándose él en su propia debilidad que él tenía, su propia debilidad, su propia causa, el propio motivo que lo hacía él, alabado sea Dios, hacer lo que Dios no le mandaba. Pero conforme a las escrituras nos damos cuenta que no lo hacía porque él quería, sino era su propia debilidad de la carne, como la tiene usted, como la tengo yo. Cada quien tenemos una debilidad donde la carne nos destruye. Amén. Donde la carne nos baja del nivel. A veces nos sentimos en un nivel de gloria profundo, hermano querido, bien, una comunión con el cielo tremendo, glorioso. Pero en el momento, hermano, que llega esa debilidad y se manifiesta en un descuido que nosotros tuvimos, después como que es como un globo, y se le baja el aire y vuelve otra vez al suelo. Dice que Pablo quería hacer el bien. Ese era su propósito. Esa era su meta, porque recuerde que Pablo no era cualquiera. Pablo era aquel hombre que dice que vio cosas inefables. Fue uno de los apóstoles más espirituales, que el Espíritu Santo lo usó terriblemente. Fue el hombre que más escribió, más sabiduría, inteligencia, que fue Pablo el único que pudo, aleluya, revelar el misterio de los espíritus, del Espíritu Santo. Ni aún Pedro pudo revelar tanto. Claro, Dios lo sabe en liberación, a Pedro lo sabe en sanidad, pero ya en este conocimiento para poder relatar las cosas del Espíritu, fue al apóstol Pablo. Y este hombre hace mención de la lucha que él tenía, de las dificultades que él estaba pasando. Él dice, yo quiero hacer el bien. Yo quiero esforzarme por hacer la cosa bien, pero había algo dentro de él que él queriendo hacer el bien no lo permitía. Como muchas veces nosotros diarios nos esforzamos para agradar a Dios, nos esforzamos para cumplir los mandamientos, nos esforzamos para hacer la cosa bien, pero dentro de nosotros hay una naturaleza en cual nos hace hacer la cosa mal. Aleluya. En cual nos hace corrompernos. Duramos unos días bien con Dios. Cumplimos su palabra, andamos predicando, andamos ayunando, andamos orando, andamos amando al prójimo, andamos amándolo a nosotros mismos, y después llega un momento que nosotros mismos después estamos discutiendo ni matando. Terrible. Y dice Pablo, pobre de mí, Miserable. miserable. ¿Quién me librará? ¿Quién me librará? Dígale, de este cuerpo inmortal o mortal. ¿Quién me librará del pecado que vive en mí? Porque yo quiero hacer la cosa bien, yo no quiero quebrantarlo. Pero dice la palabra que en una ocasión dice que Pablo 3 veces le oró al Señor para que quitara ese aguijón de su vida.
¿Y el Señor qué le dice? Bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora, esto no te da la libertad para tú ir al pecado. Esto no te da la libertad para tú hacer la cosa físicamente. No, porque yo soy débil y tengo que hacerlo. No. Dios sabe cuál es nuestra debilidad en nuestro interior como humanos, la lucha que tenemos en nuestra propia naturaleza. La lucha mía quizá no es la tuya, ni la tuya no es la mía, pero cada quien tenemos un aguijón, por lo cual tenemos que luchar día tras día para que Dios nos dé la fortaleza y poder alcanzar la salvación y la vida eterna. Y me impacta lo que Pablo hace. ¿Por qué? Porque el hombre se le quejaba a Dios. ¿Por qué vivo así? Bueno, mi hermano Cristian llegó bravo, suéltalo. No, sino que a veces hay que diferenciar entre debilidad y pecado. Sí, pues, exactamente, buena respuesta, tira aquí. Claro, porque una cosa es debilidad y otra cosa es pecado. Ya que usted diga, no, es que yo soy débil de las mujeres, y sabe que ya no es adecuado andar con mujer ajena. Pues claro. Porque una también se gana un problema con el caballero, que es el dueño de la mujer, y otra que también se gana el problema con el Señor, está peleando con el Señor. Exactamente, porque ahí entra lo que es en adulterio. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cuáles son los puntos de la debilidad de que muchas veces atacan el hombre? Los deseos de la carne, ¿cuáles son? Más obviamente hay un deseo desordenado, juvenil. Y esto la Biblia lo nombra cuando habla, yo creo que en Hebreo, que menciona al profeta Elías. Dice que Elías estaba sujeto a pasiones y deseos desordenados juveniles, pero él no lo andaba haciendo. Muchas veces aprovechamos esa debilidad, y esa debilidad en que la llevamos, esto se reduce y se afirma a demonio. Cuando está esa debilidad y nosotros le damos cabida y no la fortalecemos, por ejemplo, cuando uno está viviendo esta debilidad, vamos a ponerlo en lo que es la debilidad de relaciones sexuales, ¿verdad? Yo les he contado a veces nuestros hermanos que a veces están solteros, nuestras hermanas, que tienen que tener mucho cuidado. Muchas veces esta debilidad se manifiesta y nosotros la tenemos porque queremos tener un compañero o una compañera que ya la tenía a su lado, ¿verdad que sí? Para poder satisfacer ese placer. Pero conforme a las escrituras, viene un espíritu y se acomoda a eso y se aprovecha de la circunstancia y de la debilidad que tú estás pasando para poder llevarte a un acto de ¿qué? De fornicación. Ahí es que cae el hombre en un acto de ¿qué? De masturbación. Ahí es que cae el hombre que a echarse con una mujer ajena. Ahí es que cae el hombre que a acotarse con una ramera. Porque a veces no solamente están en la iglesia, a veces hay cristianos que se acuerdan con rameras. ¿Usted sabe eso? Claro. Sí. Sí, hermano. Se van a escondida. Lo hacen a la escondida, nadie lo ve. Pero ¿y quién se esconde lejos del ojo de Jehová? Todos tenemos que luchar y esperar el tiempo de Dios hasta que Dios le dé una pareja. A su nombre. Hay cristianas que abandonan a Dios, como estuvimos hablando el jueves, que abarcamos de lo que es el adulterio, y el adulterio solamente lo basamos en relaciones sexuales, pero hay personas que por un hombre adulteran y sueltan a Dios. ¿Usted sabía eso? Engañan a Dios y se van con hombres porque Dios le prohíbe eso. Entonces mejor prefiero la libertad del pecado y cumplo mi deseo, pero me pongo mal con Dios. ¿De qué sirve? Porque ahí vienen lo que, las enfermedades físicas. Ahí vienen los cánceres. Ahí viene que se murió fulano y de un paro cardíaco. Hay veces predicadores, hermano, que gotean y uno no sabe si fue que Dios se lo llevó. Solo Dios lo sabe. ¿Qué pasó, hermano? Diga. Como un ejemplo, yo tengo una prima, ella quiere entregarle su vida al Señor, pero como ella no tiene marido, ella dice que primero le va a conseguir un marido para poder entregarle la vida. Ah, porque muchísimo vida a ella. ¿Ah? Se le dio. Claro. ¿En serio? Yo le dije a ella que no esperara, porque si el Señor venía ahorita, ya se quedaba. Se iba para el infierno porque por estar esperando conseguir hombre antes de meterse al evangelio. Eso es un argumento. Es un argumento porque lamentablemente si ella sabe que lo que está diciendo no tiene lógica. Porque ya que ella falta de esta tierra, el esposo no va a estar. Y si se muere primero que el esposo, ¿con quién salga? No se lo va a llevar. Entonces, conforme a la palabra, esto nos da un punto esencial
para que nosotros podamos comprender, aleluya, en la debilidad que nosotros caminamos y el peligro que nosotros corremos. Porque imagínate usted que ya usted tiene el conocimiento bíblico de la palabra de Dios, como muchos lo hacen, que ya con bastante fundamento bíblico dentro de la cabeza, quebrantan, se caen. Y no porque son fuertes, es que llegan a un momento, un apriete, que le dan tanta libertad a su carne, tanta libertad a los pensamientos, tanta libertad a los deseos mundanos, que lamentablemente llegan a un aprieto que ya no aguantan más, lo que necesitan abandonar, porque le dio demasiada cabida. Entonces, ¿con qué se combate esto? Llevándolo a la presencia de Dios, llenándose de la gloria de Dios, buscando a Dios, para que el dominio propio sea manifestado en la debilidad que usted porta. El dominio propio es un don, claro que sí, pero es un don importante que Dios lo manifiesta sobre cada uno de nosotros, porque cada uno venimos con diferentes áreas y debilidades, y si no está el dominio propio, vamos a estar pisoteando la sangre de Cristo a cada momento. A cada momento vamos a tener una vida de pecado. ¿Pero por qué? Por los placeres. Estos placeres no los trae solamente el diablo se apoya de ellos. Estos son unos placeres que nacen dentro de nuestro corazón. ¿Y a dónde? Del corazón. ¿Y a dónde? Del corazón. Del corazón. Y eso viene de nuestra propia naturaleza, el cual es la concupiscencia. La concupiscencia que trabaja dentro de eso es nuestra naturaleza, eso no muere. Eso mientras esta carne esté caminando, eso va a estar ahí. Hay que luchar con eso. Hay que batallar. Dios lo quita. Porque por eso Pablo dijo, Señor, saque este aguijón de mí. No te lo voy a quitar. Bástate de mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, si tú eres débil en esa área, ve a la planta de Dios. Pide refugio, pide ayuda, pide fortaleza, humíllese. Es la única forma que Dios tiene para poder tener nosotros humillados cuando nos sentimos exaltados, cuando nos sentimos grandes. Porque muchas veces llega ese momento en nuestra vida que nos sentimos tan espirituales, hermano, como yo he visto gente, hermano, como que no necesitarán a Dios. Y en los mínimos, escuche bien, son los primeros en caer. Esto es tan fuerte, pastor, que Malaquías dice, cuídate de la princesa que duerme a tu lado. Alaba. ¿De quién está hablando? No está hablando literalmente de una mujer, sino de tu carne. También lo podemos llevar literalmente a una mujer, pero de tu carne. ¿Por qué? Porque cuando tú estás ahí durmiendo, te llegan 60,000 pensamientos. Sí, es cierto. Y te visitan 60,000 demonios. Y eso es terrible, mi hermano. Tú tienes que luchar contigo mismo. Por eso que dice que Elías era sujeto a aquellas pasiones. Porque a pesar de que Elías tenía una parte espiritual, tenía la parte humana, la natural, la que le hacía la guerra, porque por eso fue que se le huyendo, porque lo agarró el sentimiento, lo atacó la carne. Y de una amenaza salió corriendo. No se apoyó en lo espiritual. Tuvo temor, le entró temor, el corazón lo engañó. El hombre salió corriendo, varón, de la presencia. ¡Wow! Que se escondió, no fue a la presencia, se escondió en una cueva. Y es una batalla que uno tiene con esta carne. Y hay gente que habla de adulterio, esto. Con usted habla con un hombre o una mujer casada por teléfono y está hablando cosas raras, ya tú estás en adulterio. Sí, porque ya lo diseño. Y hay gente que no, eso no es nada, varón, es mi amigo. Y ahí vienen las conversaciones raras. Sí. Ya usted está en adulterio. Claro. Ya su carne en cualquier momento, su corazón no engaña. Sí. Se manifiesta. Pero es un pecado oculto. ¿Entiendes? Pero de repente cuando porque no hay nada oculto que no se manifieste. Sí, tiene que manifestar. Se manifiesta. Freud, ¿qué fue? Hay mucha, disculpe que le diga esto también, es verdad, pero hay muchos, inclusive, pastores, porque eso no es de ahorita. Yo que vengo de un país también donde se predica toda la palabra. Hay pastores muy, a veces que son muy metidos. Se meten mucho en las relaciones de las parejas, de los matrimonios. Y eso hay que tener mucho cuidado. Son cabezones que no aprenden y son muy falta de respeto y se meten en los problemas matrimoniales. Eso no es así. Y siempre se lo voy a decir si es posible en su cara. No es así. Hay que respetar a los matrimonios.
hay que respetar, porque esa persona después da dolor de cabeza y después entra en un estado de concupiscencia, de deseo carnal. Adelante, papá. Eso es. ¿Terminaste? Sí, sí. A ver. Pues bien, y creen que están bien, como usted decía. Creen que está porque se están apoyando en su propia opinión. Y tienen la palabra, varón. Sí, Y la palabra lo amonesta. Así es. ¿Entiendes? Pero no, es lo que ellos digan. Es más, son tan verdugos que buscan opinión en el hombre, teniendo la palabra ahí, donde la palabra te está corrigiendo lo que tú estás haciendo mal. No hay nada oculto. Por eso hay que andar alineado al espíritu. La Biblia dice que hay una lucha constante entre ¿qué? Entre la carne y el espíritu. A la verdad que el espíritu quiere, pero la carne se opone. Y hay una guerra. Y con eso es que estamos luchando. Yo soy lo que digo, que el enemigo no es para. Satanás está vencido, eso lo venció en la cruz. Eso es verdad. Él está vencido y está vencido. ¿Qué potestad tiene? Ninguna. Está vencido. Entonces estamos peleando con nosotros mismos, con lo interno que está ahí, la carne, el corazón. Por eso que define de bien engañoso y perverso es el corazón del hombre. Después nos vamos a Génesis. Se arrepintió Dios de haber creado al hombre, porque los designios de su corazón estaban de continuo hacia ¿qué? Al mal, varón. Se multiplicó la maldad. ¿Por qué? Porque se enfrió el amor. Es lo que usted decía ahorita. Vengamos de un culto, de predicar cuando estamos discutiendo. ¿Sí? ¿Y qué fue? Pero venimos ahora mismo, estamos en gozo. Espérate, una batalla, Dios lo bendiga. Sí, no, y que mayormente Pablo también hace mención de eso y dice también que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra el principado, potestad, igualdad de la tiniebla. También Pablo hace mención y dice, cuídate de la que duerme contigo. ¿Entiendes? Cuídate de ti mismo, que es tu propia carne. Esa lucha constantemente siempre va a estar, pero tienes que recordar que sobre toda esta cosa está Dios. Esta carne ya fue condenada. Esta carne ya fue muerta. Ella tiene la libertad de recortarse con el pecado, con el diablo, con quien quiera. Pero aquí nosotros tenemos que darle el crecimiento, es al Espíritu. Porque el Espíritu todavía permanece santo. ¿Me entiendes? Y sobre todo eso, no conviene porque salvamos nuestras almas. Y nuestras almas no va a aquel lugar de condenación. Dice que el Señor, cuando Adán pecó, lo primero que dijo, condenó la carne automáticamente, no le dio chance. Del pueblo viniste, al pueblo volverá. Chao. Carne ni sangre entrarán al cielo. Hasta aquí quedaste. ¿Entiendes? Pero el alma del hombre, usted y yo sabemos lo que le damos a ella. Si le damos pecado, si le damos desobediencia, si nos alejamos de Dios, y vamos a pagar en aquel lugar de condenación. O si le damos alimento al Espíritu Santo para que dentro de nosotros el alma pueda alcanzar la salvación y ese perdón infinito que Dios derramó sobre nosotros para perdonar nuestros pecados. Porque si nosotros podemos analizar en la pantalla, si Dios nos permitiera ese privilegio, todo lo perdón que nosotros pedimos, y a veces con el mismo trompezón, Así digo. con los mismos choques, con la misma piedra, como que caminamos ciegos golpeándonos contra la pared. Perdónanos, Señor, perdónanos. Y el Señor diciendo, pero ¿cuándo va a racionar? ¿Cuándo va a entender? ¿Cuándo va a dejar de hacerlo? ¿Cuándo me va a pedir perdón por otra cosa que no sea por eso? Entonces, esas son las áreas que nosotros tenemos que madurar día a día. Trabajar con la ayuda del Señor y usted va a ir notando la diferencia y el cambio sobre su vida. Pablo le llama a esto, gloria a Dios para siempre, esto que él sentía de queriendo él hacer el bien, hacía el mal. Y no queriendo hacer el mal, eso hacía. La lucha que tenía, la carne y el espíritu. Él quería hacer bien con el espíritu, por la carne, varón fuerte. Y eso está ahí, camina con uno. Es que está ahí. Es que mientras esté vivo usted, ya cuando una gente murió, ya gracias a Dios su cuerpo descansó. Pero si se fuese inscrito, tiene cualquier tormento. ¿Entiendes? Entonces ya nosotros tenemos la advertencia, tenemos el camino claro, ya sabemos a dónde vamos, a dónde nos vamos a dirigir. Esforcémonos un poquito más con todas estas dificultades que tenemos por dentro para que Dios nos saque esa victoria. Oye, me ve, pastor, y el único que puede escudriñarnos por dentro, escanearnos, camina con nosotros. Porque antes tenían que mandar a los profetas, de que tiene este pecado. Sí. Pero ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Y se contrite. Y no, nos lo dice ahí mismo. Wow, claro, ¿qué fue? Tienes que frenarte, reconocer
Porque es para que tú reconozcas que Él te reprende. Espérate, perdóname, mi hermano, y no seguí haciendo, hermano. Claro, yo no sé si a cuánto le ha pasado cuando usted hace algo que no ha debido. Y de repente te sientes como que tiene una lanza atravesada en el pecho. Y es un dolor terrible. Eso es la represión que el Espíritu Santo te da. ¿Entiendes? Eso es, y ahí tienes que analizar en qué tú fallaste, porque es una represión. Y muchas veces comenzamos a reprender, te reprendo, diablo. No, es una represión del Espíritu. Sí. Porque cuando el Espíritu no se contribuye dentro de nuestro corazón, siente como que se está partiendo por dentro. ¿Entiendes? Es como que algo de nosotros se está yendo, se quiere ir de nosotros. Y eso es el Espíritu Santo cuando nos da esa represión. ¿Ya? Entonces, esos son uno de los puntos que tenemos que tener cuidado, como dice Aníbal. ¿Sí? Él anda con nosotros, porque Él es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Él nos enseña todo. Él es quien te dice no. Cuando tú haces algo que no es de acuerdo a Él, tú siempre me escuchas esa voz, hazlo, pero hay otra que te dice no. Esa es la voz del Espíritu. ¿Entiendes? ¿Estamos ahí? Dice, bueno, la aleluya de ese Pablo, dice, enseña que todos los hombres sufren de una debilidad común, el pecado. El apóstol Pablo llama esto nuestra naturaleza pecaminosa. Y yo sé que en mí, esto es mi carne. No moras el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Nuestro corazón, dice, nuestros corazones malos nos llevan a pecar. ¿Cuánto aman su corazón? Dice, además, el corazón es tan corrupto y engañoso que nuestros motivos no son claros, ni siquiera para nosotros mismos. Yo sé que usted sabe que está debatiendo en tu pensamiento. ¿Lo hago o no lo hago? Sí. Para que usted vea. No son claros ni siquiera para nosotros mismos. Como criatura pecaminosa, diseñamos y creemos cosas malas en la arrogancia y la autosuficiencia de nuestro corazón. Me va a leer el proverbio, nuestro hermano Luis, proverbio 16:30. Salmo 35:20, nuestro hermano Aníbal, ¿tiene el libro por ahí? Salmo 35:20. Y Miquea, capítulo 2, verso 1, nos lo va a estar leyendo nuestra hermana Miriam. Y Romano, capítulo 1, versículo 30, lo va a estar leyendo la pastora allá atrás. Y de ahí seguimos adelante con lo que falta. Salmo 35, ¿qué? 35:20. Miquea. Capítulo 2, versículo 1. ¿Romanos qué? Y 1:30. Y el primero, el que es Luis, tiene Proverbio 16:30. En ese mismo orden, puede darle lectura a Proverbio. Amén. La misma comunión dice así. 16:30. Cierra sus ojos para pensar perversidades. Mueve sus labios para efectuar el mal. Amén. ¿Qué entiende usted? Bueno, que maquina. Una maquinación. Maquinaciones. Dice que cierra los ojos para pensar perversidades. O sea, maquina. Y mueve sus labios para efectuar el mal. O sea, que lo consigue en su corazón. Y preña sus inequidades. Hasta llena de pecado. Ya. Amén. Conforme a la palabra, aquí podemos ver que el predicador nos da una enseñanza y dice que cierra sus ojos para pensar perversidades. Usted ha pasado por esas áreas cuando usted tiene días que no se conecta con el Espíritu Santo. Cuando tú tienes días que no lee la palabra y cuando usted se acuesta, usted siente que su cuerpo no tiene sueño. Y esa noche se convierte en una batalla. ¿Usted sabía eso? Una, ¿por qué? No se presentó ante Dios, no oró. Dos, ¿por qué? No alimentó su espíritu con la palabra. Entonces, ¿qué acontece? Los deseos de su carne lo atormentan en esa noche. ¿Qué pasa? ¿Por qué, pastor? Sí, porque cuando usted cierra los ojos en medio de la oscuridad y no hay una conexión con la palabra de Dios,
hay unas guerras en la mente. Y todo lo que le llega a usted, a su mente, es pura perversidades. Le llegan pensamientos de estar con la compañera de su trabajo, alaba. Le llegan los pensamientos de hacerle daño a alguien que usted tenga en su corazón. Le llegan los pensamientos, muchas veces, como dice el pastor Adrián, jalarse el cuero, el ganso. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque su carne entra en una batalla con sus pensamientos y sus ideales. Entonces, ¿por qué la palabra nos enseña ese punto tan esencial? Permiso, que el hermano Carlos no lo que no dice. ¿Será que está afuera? Ah, ya, lo escucho más ahorita, no bien. Sí. Entonces, conforme a la voluntad de Dios, podemos entender en este día, oiga bien hermano querido, aproveche esta oportunidad para que pueda entender. Entonces, nos enseña la palabra que en ese espacio nosotros cerramos los ojos y podemos ver lo que una mente depravada, de que una mente injusta, infiel a Dios. Por eso usted, en los más peores momentos de su vida que usted está viviendo, siempre intente, cuando usted se va a dormir, meditar en un versículo bíblico. Que si usted se va a dormir, en ese momento, se duerma con ese versículo bíblico y no se duerma con la mente vacía. Amén. Por eso, porque la gente por la noche tiene revelaciones raras, porque le dieron cabida antes de dormir. Y ahí viene lo que usted se reveló, lo que usted soñó. No sé cuántas veces a ellos, de que a Aníbal Burri le ha pasado, que a veces uno se acuesta con hambre y cuando ven a usted se está soñando que se está en unas alturas. ¿Verdad? Porque usted se acostó con hambre. Entonces, eso mismo es. Si usted se acuesta sin alimentar su espíritu, sin alimentarse de la oración, entonces de lo que usted construye antes de dormir, eso le va a venir a perturbar mientras usted se queda dormido su alma. ¿Estamos ahí? ¿Alguna respuesta? Me gusta que me pregunten para que el estudio tenga éxito. No, todo bien. ¿Estamos todos bien? Está bien. Gloria al Señor. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Amén. Salmo 6. Gloria a Dios. Entonces, como dice aquí Proverbio, cierra sus ojos para pensar perversidades. Eso es cierto. A veces estamos ahí, desde ahí. Y no nos llega la palabra por parte, hermano. Por parte. Y la mente como que en vez de tú llevarla a Dios, como que la mente coge otro rumbo. Como que parece, ahí se rió Andrea. Amén. Como que cuando tú quieres conectarla con Dios, la mente como que decide y dice, mejor me voy para acá. Y ahí comienza a pensar en las cosas mundanas. Comienza a pensar en lo que tú hiciste en un tiempo. Comienza a recordar con quién tú tuviste. Alaba. Comienza a recordar, aleluya, qué persona te gustó. Bueno, mañana me levanto temprano y le voy a decir esa palabra, lo voy a llamar, etcétera. ¿Verdad que sí? Eso llega, ¿por qué? Porque hay unas debilidades dentro de nuestra vida. Entonces, ¿qué va a hacer la mente? Va a comenzar a alimentarse de lo que ella encuentra. Entonces, si no nos conectamos con Dios, la mente hace esto, se desquiva y se va detrás del pecado. Por eso mismo es que el rey Salomón da esa enseñanza, porque él entendía todas estas cosas que él estaba pasando. Lo que él escribe es algo vivido que a él le pasó. Que dice, mueve su labio y efectúa maldad. ¿Usted sabe cuando la gente está llena de maldad? Ya está en su pensamiento, en su cama. No solamente lo piensan, sino mañana lo voy a hacer. Mañana no me detiene nada. Pero ¿sabe que lo que vas a hacer es maldad? Es malo ante Dios. Mañana no hay quien lo libre de mi mano. Ay, no te apures cuando mañana voy y me lo voy a comer. A su nombre, Gloria. así hay iglesias que se acuestan así con esos ideales. ¿Entiendes? Eso es maquinar maldad. Mañana, mire hermano, me la le quito. Mañana le entro hasta batazo. Mañana le doy unas cuantas puñaladas. Mañana le doy unos cuantos tiros. Y por eso que pasa lo que pasa. Porque la gente se alimenta. Y de lo que usted alimenta su vida, se manifiesta en el mundo espiritual y después ejecuta en el mundo físico.
Por eso nosotros somos personas espirituales. No andamos conforme a nuestro deseo de la carne, sino conforme a los deseos espirituales en Dios. Y tenemos que meditar. ¿Cómo que dice la palabra? Nosotros no militamos en la carne, sino en las cosas espirituales en Dios. Usted sabe lo lindo que antes de usted dormir, usted se lee un texto bíblico, se acueste un rato antes de cerrar los ojos, medite en las cosas de Dios, en su maravilla. ¿Cómo meditar? Ya, se lo voy a poner fácil. Usted se lee un texto bíblico, bueno, cuando Jesús por lo menos sanó, vamos a poner a Bartimeo. Y usted como que se mete en esa escena, como que si es físicamente, como que si usted está ahí. Y comienza a meditar cómo Él lo hizo, cómo Él actuó. Y cuando usted comienza a meditar, como que de repente hay como una conexión en el mundo espiritual con Dios, que usted comienza a sentir como caricia, comienza a sentir como que alguien te toca la cabeza, comienza a sentir, no sé, como que alguien te abraza. Yo no sé, me ha pasado que yo hasta me he sonreído solo. Y se me salen hasta las lágrimas, yo riéndome solo, boca arriba. Y a veces mi esposa me molesta que ella te diga, déjame quieto que estoy meditando. ¿Me entiendes? Cuando va, por ejemplo, a abrazarme, yo digo, espérate, que estoy meditando, déjame quieto. No me moleste ahora, porque estoy conectado para arriba, hermano. Eso es hermoso en Dios. No se deje llevar pensando en los problemas, pensando en lo que lo vas a turbar, pensando en lo que lo vas a sacar del camino, del propósito que Dios tiene en su vida. Afirme su corazón y su mente en Dios, que lo que Dios tiene para nosotros es mayor que lo que la carne nos ofrece y nos brinda. Todo lo que la carne nos brinda es para destrucción. Hay una palabra que me gusta del rey David, que David mismo, de parte de adentro, de su hombre interior, le daba instrucción a los de afuera. Y le decía a mí, alma y mi carne te alaban. Como que dice, carne tú también lo vas a hacer porque yo te lo estoy ordenando. Alma mía alaba a Dios. Mi alma mía alaba a Jehová. ¿Entiendes? Salmo Y eso es, 42. amén, eso usted tiene que imponerlo y no darle que esa carne coja rienda. ¿Quién tiene Salmo 35:20? Ya. Ya específicamente usted lo desglosó. Pero siempre hay Que que pegarlo. bajo la misma comunión. Amén. Porque no habrá paz. Y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Lo mismo que usted estaba explicando ya ahí hace unos segundos. Sí. Por ejemplo, se reúne un grupito, pero no hablan cosas edificantes, sino cosas engañosas. Maquinan maldad en contra de los mansos de la tierra. Y los seducen con palabras engañosas. ¿Entienden? Profanan paz, pero no tienen paz, varón. Pues, ¿qué paz puede tener una persona que en su corazón esté lleno de maldad? No tiene paz, varón. No tiene paz. ¿Qué paz puede tener? Si lo que tú estás maquinando es maldad. ¿En contra de quién? De los mansos de la tierra. ¿Cómo se lo engaña? Con palabras persuasivas, engañosas. Si ponemos un ejemplo, vamos a ponerlo lo político. Cuando tú quieres llegar al gobierno, ¿cómo tú engañas al pueblo? Con mentiras, con palabras engañosas, haciendo promesas que no van a cumplir. No, que vamos a bajar la canasta familiar, que esto, pero tiene un grupito, que ya ese grupito que está ahí con él, que es el anillo, ya tiene todo planificado. Entonces, profanan paz, pero no hay paz, porque el único que va a traer para la tierra es Jesús. Amén. Cuando Él venga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Claro, es cierto, y esa palabra me trasladó muy al mundo espiritual, porque esa palabra política, así mismo como el libro lo estaba diciendo, se manifestó en el cielo. Sí. Sí, esa palabra, todo con dulzura. ¿Ya? Entonces, cuando dice, porque no hablan paz contra los mansos de la tierra, piensan palabras engañosas, aquí nos da un punto esencial, es cierto. Por eso hay que tener cuidado cuando usted se reúne en multitudes, a la escondida, para después comenzar a hablar de una persona que no está presente y decir, mira, si tú supieras cómo está la hermana. Con impíos se reúnen. Oiga, esa es cristiana, si fuera evangélica, mire, y usted sabe que acaba con medio mundo. Si tú ves al hermano que hace esto, hace lo otro,
Pero por atrás, eso es lo que dice la Escritura. Y eso está en el corazón. ¿Tú sabes lo que es la iniquidad? La murmuración. Murmurar cuando hay otra presente. Por eso el enemigo fue lleno de sus confrontaciones con las murmuraciones para poder derribar la tercera parte de la estrella del cielo. Que le vino con palabras mentirosas, con palabras engañosas, con palabras disfrazadas que se ve bonita. Por eso hay personas que cuando se te reúnen te van a venir con palabras dulces, bonitas, pero van distorsionadas. Escucha bien. Con una palabra engañosa, pero bien maquillada, muy parecida a la de Dios, pero detrás de eso viene un argumento que anda buscando cómo meterte veneno, o cómo robar la paz que tú portas, cómo traer dificultad en tu vida. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque esa es la batalla que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que ser una iglesia tan despierta que tenemos que discernir hasta cómo nosotros caminamos, cómo nosotros miramos. Un ejemplo, varón. Ahí yo me estaba llevando a una joven a trabajar conmigo para allá. Y un chileno me entró con palabras persuasivas, hablando de Cristo, muchacho. Dormió a Juan. Con palabras, lo engañó con palabras positivas, digamos. Porque de que tú me entras a mí el otro de Cristo, yo cualquiera tiene confianza. Sí. ¿Entiendes? Porque así fue que el diablo le entró a Jesús, quiso engañar. Y engañó a Juan, muchacho. Y la suerte que uno tiene el discernimiento, el hombre se puso de que barrer y metió una bolsa de lata en una bolsa de basura, ¡fua! Metió otra de hierro, ¡fua! No, es terrible. Y este hombre, y yo agarré y me paré, cuando hago así en la bolsa, tenía una y digo, Juan, ¿qué pasó con él? Y dice, ¿cómo así, varón? Digo, pero mira, en la basura, una bolsa de hierro. Y de repente el tipo viene y dice, mira, el tipo que está allí, y te digo, no, esa bolsa delante es mía. Después de 2 días el tipo fue y me pidió perdón. Sí, no, es que es... Engañó a Juan y Juan me dijo, ¿cómo va a ser, varón? Me dejé engañar porque comenzó a hablarme de Dios. Pero ya el tipo tenía su plan maquiavélico diabólico para robarle la funda de lata. Wow. Mira, señores, eso mismo maquina la iglesia de Jesucristo, hermano, porque no solamente del mundo, esta palabra es para nosotros. ¿Entiendes? Por ejemplo, cuando una gente se está esforzando para dar lo mejor de sí, que está peleando su precio, está pagando su lucha, sus dificultades, para poder agradar a Dios, porque no tenemos una lucha interna. ¿Entiendes? Entonces se manifiestan estas cosas y levantamos falsos testimonios y decimos, vamos a buscar la cosa para hacerlo, vamos a buscar la forma para hacerlo caer, ¿me entiendes? Para que no se levante más nunca y se arme ese grupito y comienzan a difamar y hablar de aquella persona que está buscando a Dios en el secreto, buscando al Señor, y maquillan esta cosa y comienzan a levantar un número, hermanos, de palabras para poder destruir y quitarle la paz a la gente del corazón. qué fuerte. Porque imagínate tú que estés haciendo las cosas bien y que de repente levanten un falso testimonio o una falsa calumnia y que levanten algo que tú no lo hiciste y te están diciendo que sí, que tú lo hiciste. A tu vida lo que te va a venir es una inquietud terrible. Y muchas veces el que no tiene el control de impulso va a reaccionar y vas a venir lo que es problemas, La ira. la ira, el enojo. Entonces, quiero que andes buscando esto, quitarte la paz del corazón. ¿Entiendes? Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que analizarnos cuando nos llegan esa imagen o esa palabra a nuestras vidas, a nuestra mente, de poder quitarle la paz a otra persona. No. Tratemos de unirnos cada día y que la paz del hermano sea la paz de nosotros, la felicidad. ¿Qué dice la palabra? Yo me reí con lo que se reía y lloraba con lo que lloraba. Y Dios nos llamó a ser pacificadores. A ser pacificadores. Miqueas 2:1. ¿Quién lo tiene? Amén. En la misma comunión. Hay de los que oprimen a los pobres. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Alaba. Ahí está. Ahí está la confirmación. Entonces, ¿qué maquinan en la cama? Murmuración, críticas, perversidades, maldades.
Entonces, cuando ya amanece el otro día, van en esa dirección. ¿Por qué? Porque pasó toda la noche y ya la mente está cargada y ya solamente necesita ejecutar. Por eso nosotros, antes de acostarnos, tenemos que presentar nuestra vida a Dios. Bueno, en mi condición, yo cuando oro siempre yo oro al Señor. Señor, aparta de mí todo deseo ni revelación de tener relaciones sexuales en sueño, de iniquidades. Cuando me levanto, hago lo mismo. ¿Para qué? Para que Dios me vaya dejando apartando de esa cosa. Y yo medito en Él, en su palabra, para no actuar con esa manera que pensamos. Nosotros ya, dice el predicador, antes nosotros éramos niños. Hablábamos como niños, jugábamos como niños, teníamos la actuación de niños. Pero ya cuando nosotros pasamos a la madurez, tenemos que comportarnos como adultos, como gente maduras, en las cosas de Dios y dejar la niñez de un lado para que nosotros podamos fluir y crecer. Porque cuando vivimos siempre con estos argumentos, recuerde bien que siempre estas cosas se mantienen en una excusa y en una barrera que no te deja fluir y crecer. ¿Por qué? Porque siempre, es que yo soy así, es que esa es mi forma, es que ese es mi estilo. No, es que tienes que cambiar esa forma. No puede ser así porque no está bien. Entonces, por eso, la iniquidad es una herramienta manifestada que vino desde el cielo. Fue revelada en el cielo delante de Luber, que hoy es Satanás el diablo, y con esa iniquidad engañó a muchos ángeles que le eran fieles a Dios. ¿Quién sabe con qué palabra persuasiva, mentirosa, engañosa, le vino a esos ángeles que le servían a Dios? ¿Entienden? ¿Quién sabe con la dificultad de que Él se manifestó en contra de Dios? Entonces, ¿qué tenemos que entender nosotros? Que si Dios no nos perdonó a ellos, mucho menos nosotros que muramos haciendo todo lo que esta palabra nos está enseñando hoy día. Bueno, hay una enseñanza muy profunda. Porque si lo traemos a la actualidad de los tiempos, usted se pone a analizar lo que estamos estudiando y te va al cielo y viene aquí a la tierra. Dice que Él se va a manifestar a sí mismo. Dice que aún a los escogidos engañará. ¿Y cómo Él va a venir? Con palabras persuasivas, hablando de paz y seguridad. Pero es un engaño. Es un engaño. Y aún a los escogidos engañará. Porque se va a llevar una cuarta parte de lo que están metidos en la iglesia. Sí, Y esto. Es que mayormente dice el Señor cuando fue derribado abajo, ay de los moradores que viven en la tierra, porque Satanás el diablo se levantará con grande ira contra ellos. Y hoy no solamente la batalla está en el mundo, dentro de la iglesia. Sí, varón. Hoy hay una tiradera, hijo del diablo, perro, puerco, cochino, que va para el infierno, es una pleito, una guerra, una tiradera, uno envidia, uno celo, todo eso es carnalidad. Eso es de Apocalipsis. Y tú ves a megas iglesias llenas de gente, hermano, y no hay felicidad entre ellos. No. Hay una batalla y se hacen grupitos y se forman. No es conveniente hacer eso. Cristian, Dios te bendiga, hermano. ¿Qué me hace pensar? Que, bueno, a los ángeles, ellos conocían de Dios, sabían de Dios y todo eso. Sabían que Dios existía y que no hizo y todo eso. A ellos, por eso no perdona a Dios, porque ellos sabían quién eran ellos. Amén. Y a nosotros lo que no nos va a perdonar también este libro, porque si nosotros conocemos de esta palabra, y sabemos que aquí tenemos salvación y la ignoramos, esto también va a juzgar a nosotros. Amén. Dice la palabra del Señor que por cuanto me he conocido, mayor pecado tiene. Así es. Disculpe, pastor, también dice la Biblia que el sabio del mal se aparta, los simples sin recibir el daño. Los simples, los que se dejan predominar, manipular, falsear con los demás. Porque hay hermanos, como dijo, reiteramos lo que decíamos anterior, que hay hermanos que van a llegar como lobos rapaz muchas veces. Dice la Biblia que tengamos cuidado con los maestros, con los que enseñan, se disfrazarán pues como ángel de luz, pero por dentro de su corazón estarán llenos de rapiña. Entonces van a querer manipular muchas veces a los que están agradando a Dios. Y por eso, muchas veces, como dijo usted, ¿por qué Luper fue desterrado?
Por eso mismo, porque contaminó, y fueron desechados los angelitos a quien él contaminó y también él. ¿Por qué? Por tirársela de pila. ¿Por qué? Por envidia, por celos, señores, por celos. Eso se está viendo y se ve mucho. Y eso es delicado. Y Dios lo llamó a cuenta. ¿Por qué? Porque la gente siempre va a tener envidia, celo, eso es delicadísimo. La obra de Dios no puede detenerse por causa de alguna cabezona, algún cabezón. La obra de Dios permanece. Amén. Eso es el celo del Señor, cuando uno le desagrada. Entonces hay personas que a veces confunden carácter con altivez. Y no es que la persona no sea altivo, sino que el celo del Señor lo consume. Amén. Dios bendiga a la pastora que tiene Romanos 1:30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malas, desobedientes a los padres. Ahí está. Aquí hay unos puntos que voy a hacer preguntas. Miriam, murmuración, ¿qué es? Por ejemplo, hazte la película como si tú estuvieras murmurando a alguien. ¿Qué es una murmuración? Cuando Quítate el paño de la boca para escuchar. por ejemplo, que yo estoy en mi casa y yo llamo a unas amiguitas, acuerdo unas hermanas por adentro que sean hermanas de la iglesia, y empiezo yo a hablar de otra hermana o de algún hermano, y él no está ahí, eso es murmurar, porque estamos hablando y él no está escuchando, y hablamos, vea, de él hasta que, mejor dicho, todo lo malo que uno le vea. Eso llama decir murmurar. El peligro mortal que tiene una murmuración es tan peligrosa que yo nunca escuché una murmuración hablando las cosas buenas que aporta una persona. Porque, por ejemplo, yo me puedo sentar con Henry. Wow, Henry. Vamos a poner a hermana Andrea. Mi hermana Andrea, yo la trabajo en Dios. Yo me gozo como Dios la está levantando. Mira, muchachos, esa mujer mañana va a ser gloriosa. No, creo que se cree Andrea. ¿Me entiendes? No se van a la realidad, se van a la contrariedad. Y mejor comienza a buscar cada detallito, porque los defectos nos convertimos en colador y comenzamos a colar en cada área que esa persona se equivoca. En jueces. En jueces. Y comenzamos a colarlo, Aníbal, en cada área que se equivoca la persona, y en el momento adecuado hacemos lo que hace Miriam, nos reunimos, pero no comenzamos a buscar lo bueno, sino a buscar lo malo. ¿Sabe qué pasó con esto? Lo voy a poner fácil, bíblico. Nuestra hermana Miriam, no usted, y nuestro hermano Aarón, Moisés no se encontraba y comenzaron a hablar. ¿Qué se cree Moisés? Si Dios también me usa a mí. Ese piensa que nada más él que lo usa. Y ahí descendió la voz de Dios. Aarón, Miriam, andan al tabernáculo porque allí se van a encontrar con mi siervo Moisés. ¿Están escuchando? ¿Me entienden? Y cuando se reunieron, Moisés estaba fuera del contexto. No sabía por qué Dios le había dicho a él que vaya a juntarse con ellos. Y cuando se junta Dios, ¿qué pasa? La murmuración. ¿Y qué vino? Una lepra sobre Miriam. 7 días fuera del campamento en castigo. ¿Por qué? Porque entró en la murmuración. Cuando usted sienta algo, se lo voy a decir de punto claro. Usted siente algo con un hermano, con una hermana, con los pastores, o sea quien sea, antes de usted cuestionarlo, ¿por qué? Yo puedo hacer leña del árbol caído. Puedo que un hacha, y picarlo, y plan, y pensamiento. Pero es difícil yo irme al monte, amarrar el árbol y comenzar a darle hachazos. ¿Cuántos hachazos yo le doy a ese árbol para que se caiga? ¿Y qué proceso dura para que se pueda acercar en el suelo? Entonces, ¿qué quiero llevarte con esto? Que mientras tú lo haces pedazo, esa persona no está en la dificultad para poder defenderse y saber si es cierto lo que tú estás diciendo. Pero cuando tú vas y lo enfrentas con la verdad, y dices, ¿sabes qué, mi hermano? Delante de un testigo, esto es así, eso no es una murmuración. Eso es usted practicar la verdad y hacer justicia, lo que hoy muy poco o no se ve en la iglesia. Hoy la iglesia lo que se jacta es de murmuración y de eso alimenta su espíritu y de eso alimenta su alma y por eso no florece en Dios. Porque Dios aborrece la murmuración.
el enemigo usó la murmuración en el cielo. Habló a espalda de Dios con los ángeles y dice que a través de sus contrataciones, sus contratos que portaba, lo utilizó el poder, como decía el abuelismo atrás, en Malaquía. Usó el poder que él portaba. Y muchas veces nosotros nos aprovechamos de las circunstancias del poder y no olvidamos de que los ojos de Dios y sus oídos están prestos en cada conversación que nosotros hacemos. Por eso tenemos que tener un punto bien claro, que usted lo que usted vaya a hacer, hágalo bien, porque los ojos de Dios no se duermen, los oídos de Dios no se cierran. Dios te está observando 24/7, como también el enemigo. Amén. Y el pecado lo que quiere es destruirte. Entonces, ¿qué gana una persona? Murmurar a otra persona. Luis. Pastor, una cosa, cuando yo a usted, porque a mí me pasó esto, yo a personas yo les he dicho, mira, esto, ¿me entiendes? O sea, cosas que a mí me perturban, me molestan a mí, y para yo no pecar, yo le digo, mira, esto no me gusta, y siento que eso me está frenando a mí por causa de esa persona, y a ellos se lo he dicho más de 2 veces, y esa persona como que le entra por aquí y le sale por aquí. ¿Qué hago con esa persona? Mira, mayormente es fácil. Yo cumplo con decirle de que la persona recibe buena igual, Así es, ya ellos conmigo. porque yo lavé mi mano. Es la palabra de la atalaya, que Dios le dice que si tú no adviertes al impío, el mal que le va a venir, y le viene, dice que la sangre de ese impío corre por tu mano. Pero si tú lo amonestas y le dices las cosas como son, tú has lavado tu mano. Ahora, de que no quiera ponerlo por obra, él pagará por su propia sangre. Entonces, si una persona, tú le dices la cosa que a ti te afectan o que te molestan y no obedece, no entiende, dice la palabra, nos enseña que a veces que nos apartemos de los tales. ¿Me entiendes? Para no caer en una contaminación. Porque yo no voy a echar mi vida a perder. No voy a hacer que mi alma corra peligro. Dios sabe que yo quiero hacer el bien. Pero si esa persona no me deja, hay que tomar una decisión. Sí, pero ahí hay un problema. Porque está ahí diciendo, hace cosas que me afectan, que me incomodan. Entonces, muchas veces también Dios permite eso, para que tú venzas eso que te está molestando. Porque entonces va a venir otro, te va a hacer lo mismo y también te va a molestar. ¿Entiendes? Entonces no te va a dejar, tú vas a alcanzar una madurez. ¿Cómo tú rompes eso? Ignorando. Amén. Amén. Me voy de rodillas, Señor, ayúdame. Ayúdame a tratarlo así, pero, Padre, con amor. Y ahí tú vas a romper con eso que te va a venir a molestar. Y tú te vas a quedar igualito. Porque ya no te afecta. Pero mientras te esté afectando, parece que el enemigo le va a mandar vete. Ya mayormente se convierte en una herramienta, un obstáculo para que tú avances. Y siempre el enemigo va a usar el que está más débil. Reitero lo que dijo el hermanito Luis. Él dijo algo, y concuerdo con Aníbal en ciertas otras cosas, pero lo mío es distinto. Cuando, por ejemplo, él me dice algo a mí, un ejemplo, voy a poner un ejemplo mío, para no poner a nadie. Y yo insisto en pecar, dice la Biblia que del tal apártate, ¿verdad? Y lo voy a hablar por la palabra, para que no se sienta un poco confuso. Del tal apártate. Eso es en primera instancia. Ahora, cuando alguien a otra persona lo aconseja y lo sigue aconsejando, y esa persona le entra por aquí, le sale por aquí, y lo sigue aconsejando siendo verdad, y no aprende o no toma la palabra, porque te pone en poco, y después Dios te habla a través de otra persona, porque Dios, cuando es siendo verdad, no te apercibe o no toma la palabra de esa persona, porque lo pone en poco, reitero, entonces Dios va a respaldar la palabra de aquella persona justa, ¿me entiendes? Y a ti te va a dejar en pena muchas veces porque no tomaste la palabra, no reconociste. Ahora, hablen en otra parte. Pero es como dice la Biblia, que el que educa al sabio, como dice la palabra del proverbio, el que educa al sabio, al justo, el que lo reprende, se hace sabio, ¿me entiendes? Pero cuando tú amonestas al impío, es muy diferente. Cuando tú amonestas al impío y se apercibe de su pecado,
bienaventurado, gana honra, pues. Pero si no lo percibe, ahí está el detalle. Lo que me- Murmuradores. Seguimos ahí ya para ir avanzando. Este punto es importante de la murmuración, que es las garras del diablo dentro de la iglesia. Una murmuración, hermano, divide hasta los mejores amigos. Así es. Una murmuración destruye matrimonio, desbarata familia. Una murmuración destruye la vida ministerial de un pastor. Así es. Desbarata una iglesia completa. Porque donde se permite la murmuración y donde se le da cabida, tiene el diablo gobernando esas áreas. ¿Estamos ahí? La murmuración es una herramienta tan peligrosa que no te deja fluir, no te deja crecer, no te deja ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque está ligado. Y esto se convierte en un deseo. Hay gente que lo hacen por deseo, no más por sentirse bien. Se acostumbran a hacer el mal. Se sienten bien. Es como dice la palabra, que no se sienten bien hasta que no vean caer a alguien. No pueden dormir. ¿Ah? No pueden dormir muchas veces. ¿Entienden? Piensan en estas cosas, como que venimos leyendo. Y todo eso no es que el diablo lo trae, es que está ahí. Está en el corazón dentro. ¿Me entiendes? Ahora, cuando nosotros le damos cabida, entonces el enemigo se esconde de la palabra, la maquilla, la ordena y hace lo que quiere hacer. ¿Ya? Dice, detractores. Ese punto, ¿quién me puede decir algo de eso? Yo creo que un poquito detractores, ¿no? Detractores o detractores. 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 Ese es un punto. Como dijo usted, destruir a una persona en lo oculto, en lo secreto. Y, por ejemplo, yo tuve una caída y hay jueces, un ejemplo, hay jueces que me están jugando por tal caída que yo tuve, ¿verdad? Pero, como dice usted, no buscan una comunicación efectiva, no buscan una conversación para ver por qué esa persona cayó, ¿me entiende? ¿Qué hay detrás de esa persona que lo hizo caer o lo tentó? Sino que prefieren murmurar detrás de esta persona, ¿me estás entendiendo? Y buscarle las cuatro patas al gato. Y nunca buscan una comunicación con esa persona, sino que prefieren aislarse de esa persona. Y producto de eso tienen otros jueces, en vez de tener gente espiritual, tienen otros jueces que están en la carne, que lo conlleva a murmurar a esa persona. Entonces, nunca te buscan una comunicación, como dice usted. Yo hablé de ti, un ejemplo, pastor, pero yo nunca busco la unidad contigo, hablar contigo, sentarnos, pastor, ¿por qué hiciste esto? ¿O por qué hiciste esto? O sea, no me agradó esto que hiciste. ¿Me entiendes? No buscamos una comunicación. Entonces, ¿qué hace esto? Esto trae división. Sí. División, desunión. Entonces, en vez de yo pasármela contigo, no me la voy a pasar más nunca. ¿Por qué? Porque hubo unos detractores, hubieron murmuradores. Exactamente. Detractores, hermanos, son personas que le encantan destruir la vida de otros. Se reúnen para destruir. ¿Me entiendes? Entonces, ya lo que se hacía bien en un momento dado, ya no se hace. Eso se destruye totalmente. Se destruye, son Y detractores. eso es llamado a caer totalmente. Eso también es el espíritu de división. Exactamente. El espíritu dice, no te juntes con fulano. Claro. Ese hombre anda mal. Deben de decirte, hombre no Vamos a sabe. ayudar. vamos a ayudar por fulano. No sabiendo que a lo mejor Dios lo puede levantar de esa silla, de esa cama, que es bíblico. de ese pecado. ¿Es bíblico en qué sentido? La palabra de Dios enseña que si un hermano de nosotros está mal, el deber de nosotros es corregirlo con espíritu de mansedumbre y adelantarlo, darle ánimo, siempre y cuando quiera. ¿Entiendes? No, es más fuerte. Amén. Dice que si no se vuelve al camino, a ti te perdona multitud A ti de bien, pecados. exactamente, no a él, A ti. al que lo hace volver, al que lo saca del error que está metido. Así es. ¿Entiendes? Entonces, los detractores son aquellos que se encargan de destruir, hermano. Buscan la quinta pata, como dice Henry. Vamos a ver por dónde está fallando el pastor, por dónde está fallando el hermano, por dónde está fallando el hermanito, hermano, y se enfocan en esa área. Se vuelven perseguidores. Perseguidores, esa es la palabra. Como una que sale en el Facebook, que está persiguiendo a todos los cristianos. Esa de ¿La viejita? Ay, sí, esa Yo de ni la escucho a Ronda. Y con las cejas pintadas aquí. No, una que le dijo que tiene espíritu de Jezabelico. Sí, Y que los altares, los cuadros que tiene en la casa, le mandó otro, le dijo atacar. ¿Cuál es esa cosa? Una Esa gente que ataca a Bueno, los barrios.
Toda esa gente, hermano, tienen el evangelio destruido en Dominicana. Ya un predicador dominicano para ser llevado a hacer una batalla con todo eso que está pasando en estos tiempos. ¿Me entiendes? Porque sabemos que allá están saliendo la voz profética, pero el diablo también se está levantando con lo de ellos, haciéndose pasar por cristianos. Eso mismo, destructores, hermano. Se levantan para destruir la vida de aquel que está haciendo después. Amén. Amén. Aborrecedores de Dios, ¿cuáles son esos? Los enemigos de Dios. Ya, ¿cuáles son esos? Porque esos no están fuera, a veces están dentro de la A veces iglesia. están dentro. Ese es el problema. A veces están dentro. Sí. Esos aborrecedores de Dios que están dentro de la iglesia, ¿cuáles son? ¿Quién me lo puede identificar? ¿Quién puede meditar? Miriam. Sáquese el pañuelo para yo escuchar. Los aborreceros de Dios, los que no dicen lo que está en la Biblia, los que dicen las cosas a su conveniencia de ellos, no a lo que Dios desea que digan las cosas, que corrijan a los demás, a las personas que necesitan. Y así. Claro, esos aborrecedores de Dios, hermano, que están dentro de la iglesia, son los que muchas veces, hermano, no se sujetan a las escrituras. Es bueno que venimos hablando, se hacen sabios su propia opinión, se sienten bien como están, no se les puede corregir, no se les puede decir nada, no se puede llevar a la palabra porque ya tienen un texto bíblico atravesado. Que se apoyan en ese No texto hay- bíblico. Y no hay quien los saque. Y yo tengo conocimiento de la palabra también. Sí. Y sabe que están errantes, porque la Biblia dice no es rey las escrituras, porque ¿qué te va a llegar eso? Entonces, ¿cuál es el deber? Mientras más, Cristian, levanta la mano. No, sí. Muchas veces se basan a ese que diente por diente, Y Ojo por ojo. ojo por ojo. Y todas se quedan ahí metidos. Ah, No es que la Biblia lo dice. Pero, oiga, pero es que ya el nuevo pacto dice que ya no se puede hacer eso. No, es que la Biblia lo dice. Y si me llevo esa, la que la Biblia No reconozco. ¿qué sé? esos son aborrecedores de Dios. No se sujetan a la ley de Dios, a la palabra de Dios dice. Injurioso, otro punto peligroso. Una gente injurioso. Vamos, Luis, desata. No De sé. Santa Luis. No sé. ¿Sí? Injurioso. Yo la palabra injurioso. Injuria. De injuriar. Calumniar. Exacto. Una gente injurioso, hermano, tiene que ver mucho con lo que es también vanidoso. ¿Tú sabes que esa gente que son vanidosos? Aníbal Guerra sabe que, por ejemplo, dice, no, yo estuve con fulano y nunca estuve con él. Ujú. Yo tuve esto y nunca lo tuve. Eso tiene que ver mucho con lo que es ser una gente lujuriosa. Amén. Yo vi a fulano bajando de un hotel, ¿Me entiendes? levantando una sí. Hay otros puntos importantes. Soberbio. Ay, ay, ay. La soberbia, hermano, es un punto que hoy está matando muchos evangélicos. ¿Y dónde se ve ese espíritu de soberbio? Se ve en los pastores, en los evangelistas, en los profetas, en los maestros, en los adoradores y muchos hermanos dentro de la iglesia. ¿Entiendes? Una gente soberbio. Levanta la mano, mire. No, eso es bien orgulloso, ¿no? Sí, como Dice orgulloso. por ahí, antiguo, orgulloso. Y orgulloso, insuficiente, amador de sí mismo. Mientras yo me siento bien, me importa lo demás. ¿Entiendes? Solamente piensa en su vida. No piensa en más nadie. Entonces es una persona soberbio. Se siente insuficiente, se siente que se la sabe toda, Y que nadie le puede que molestar. nadie la puede amonestar porque se sale con el texto bíblico como escudo. ¡Pah! Estuve, yo, ¿Se acuerda la el fuerte, me acordé yo también. Estamos con el espíritu. No sé si fue eso. Sí, Fue cuando le tiran eso a 105. sí, ese pinche que- la bacora. Así, miro, como escudo. Entonces, no, hermano, cuando usted, o sea mi persona, hermano, que usted vea algo, y usted viene a decirme como su pastor,
créame que yo lo he escuchado, aunque yo no lo muestro cuando yo escucho a una persona, pero yo lo medito. Quizás te vas a sentir, no, para ti no escucha a nadie. Pero yo soy una persona que medito bastante. Yo analizo, yo me siento tranquilo en mi cama, me siento tranquilo en el sillón, y ahí yo medito y pienso muchas cosas. ¿Entiendes? Soy igual, doctor, eso es como alguien siempre me ha dado y me ha aconsejado. Sí. Yo he escuchado. Otro no me está escuchando. Sí, porque uno se queda meditando. Yo te estoy escuchando. Sí. Y a los 4 o 2 semanas decía, tú me dijiste esto, ¿tú crees que yo no estoy dando de mí? Sí. Es por ejemplo la conversación que nosotros tuvimos allá afuera, yo estaba acostado en el carro, como estuvimos hablando de la persona. Sí. Y yo me quedé un rato así, y todo hablaba así, digo yo, cuando una niña piensa que yo no lo estoy escuchando, pero fue que yo me puse a meditar, a pensar, a ver en qué punto yo trompecé. Y no les hallé lógica. ¿Me entiendes? Entonces eso es que muchas veces, pero cuando una gente es soberbio, no escucha a nadie. No, ¿cómo va a ser? Y sabiendo que está equivocado. Sabiendo que no tiene la razón. Y no recibe, y no recibe, y no recibe. Sabiendo que tiene que, sí, es verdad, lo voy a pensar, pero si me equivoqué, bueno. ¿Entiendes? Ese tiene que ver cuando una persona no es soberbia, que reconoce su error, conoce cuando está equivocado, sabe cuando falta, ¿entiendes? Sabe cuando tiene que enderezar su camino. Eso es importante. No, pero hay gente que sabe, pastor, y no lo quiere hacer, no lo hace. Por eso, si porque- sabe que tuvo un error y no le da la razón a nadie. Es que hay un texto bíblico, lo ocupan como escudo. Hay gente tan soberbia que tú lo agarras y lo aconsejas por su bien. Tú sabes que está mal, tú sabes, tú sabes que la escritura dice esto y esto, y muchas veces se ponen a tener enemigo tuyo, Sí. porque ya tienen su escudo, como te dice. Al tener su escudo, sí, pero la palabra me dice esto. Pero tú estás dando por la palabra. Mira, fulano. Y muchos te para salir de ti, No reconocen. y para salir de ti te dicen, sí, yo entiendo, sí. No reconocen. Sí, así. Y después siguen en lo mismo. O sea, no me entendiste nada de lo que te dije. Es fuerte, mi hermano. Soberbio, eso es una palabra, soberbio es terrible. No es fácil, conversión. Otro punto, el altivo. Una persona altiva. Porque soberbio y altivo Van, coge la mano, Casi lo ¿no? mismo. van ahí, pero cada quien tiene un significado esencial. Una persona altivo es una persona que se siente insuficiente, ¿verdad? ¿En qué sentido? Yo soy más, y te miro por... Es suficiente, no, se cree más que el otro. Exactamente. Se cree más que la otra persona. Dice, ¿y qué se piensa este? ¿Y qué se cree este? Si yo esto fuera demonio, chacho, Si yo no estoy ahí, yo hago- no pasa nada. Exactamente. Eso sería bueno porque yo sé que estoy ahí. Tan seco todo. ¿Me entiendes? Tú le dices algo y te tragan, hermano, físicamente. Por eso, por eso que hay, el apóstol Pablo se le dio aguijón para que no se exaltase demasiadamente de las revelaciones que Dios le hacía saber. Entonces por eso que hay gente que como Dios le revela mucho y Dios la usa mucho o los usa mucho, entonces viene ese espíritu de altivez. O sea, se hacen como vanagloriosos ellos mismos. Amén. Una persona que, por ejemplo, te ayuda bastante, y ya cree que es dueño de tu vida. ¿Entiendes? No, que la iglesia se levantó por le fue por mí, yo puse esto, yo arreglé esto, yo arreglé aquello. Eso es altivez. ¿Me entiendes? Eso es altivez de espíritu. Por ejemplo, la Biblia relata aquel fariseo que comenzó a nombrar, yo doy el tiempo toda la semana, yo busco a Dios, yo ayuno, y pensaba que tenía que agarrar la mano, y sin embargo el publicano nada más decía, Ten misericordia de mí. soy un pecador. Es Se bueno. batía el pecho y dice que él fue más exaltado que aquel, porque aquel lo dijo por altivez. Y cuánto muchas veces, no vaya a Dios nunca diciendo lo que usted le hace a él. No, váyale a Dios porque usted va necesitado de él. No voy diciendo al Señor, tú sabes que yo te diezmo, tú sabes que yo te ofrendo, tú sabes que yo hago esto, que yo voy a otro, que yo hago aquello. No, hermano, porque eso se ve altacioso, lleno de altivez. Amén. Amén. Altivez, ¿estamos ahí? Inventores de males. Ay. Aquellos que le gustan inventar las cosas malas. Una gente que le gusta inventar las cosas malas, más o menos, Henry, ¿cómo es?
Bueno, pastor, La química ahí, más o menos. sí, vamos por ejemplo. Ay, santo. Inventores de males. Inventores de males. Inventores de males. Te voy a dar una ayuda. Bueno, es que se me tapa un poco la mente en este momento porque tal vez yo no lo soy, ¿verdad? Pero a lo mejor sí he inventado cosas, pero ¿Cómo podemos hacer caer a Luis? exacto. Inventar cosas hacia él. Oye, el pastor está dando mucha oportunidad, Luis. Sí. ¿Qué tú crees? Sí. Ay, pastor, ese hermanito es terrible. Ese hermanito, pastor, no quiere predicar ya conmigo. Ese hermanito se va con otro hermanito por ahí. Sí. Gente tóxica. Exacto. Cabezona. Oye, ya se la peleó. El velo de José. Gente sin orden. El velo de José. Y me deja a mí botado. Ahí Y hace está. sección de personas. Pastor, Y dice, ¿qué hermanito, pastor, es un Pastor. poco de disciplina. Pastor, me quitaste la palabra, no, que sigo pastor. Métale 40 días. Hay que poner disciplina, no le dio oportunidad. No puede estar ahí. Ese hermanito, pastor, ay. Él es un No, inventor de y también males. es activo, porque lo escucha y se pone cabezón. Inventor de males. El pastor no tiene visión, le da oportunidad a él. Si supiera quién es ese. Aleluya. Me fuerte. Gózate. Y eso no lo da el diablo. No. Porque toda la culpa al pobre que está derrotado allí, que está esperando ya su condenación. Ese Aníbal es terrible. Eso está dentro, esos son nuestros deseos. Nuestro deseo del corazón, de ese corazón perverso que nosotros tenemos dentro. Qué fuerte. ¿Ya? Gloria al Señor. No guarden. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. No, bueno, Pero me pero desahogué. Sí. esto que se está tratando es muy interesante porque esto sana el alma del creyente. Sí. Pero cuando no se reunieron, ese tipo tiene el diablo. Ese tipo es esto, varón, ¿y dónde están? Sí, es verdad. Cayeron, han caído, Esa gente está seca. ¿entiendes? Porque que no estamos para eso, estamos para ayudarnos, para levantarnos, no destruir, sino para restaurar con espíritu de mansedumbre. Amén. Bueno, ya hermano, voy a darle continuidad que ya casi se termina esta parte. Ahí después, si Dios nos da otra oportunidad, bueno, ahí volvemos y preparamos otro mensaje. Dice, la verdad es que solo Dios puede examinar nuestros motivos más profundos y deseos internos. Usted puede decir todo lo que usted quiera de mí, o yo de ustedes, pero el corazón de ustedes es quien lo conoce Dios. Dios sabe lo que va a Dios hacer. sabe sus intenciones, Si son buenos o malos. o si son buenas y son malas. El día del juicio, Dios lo va a juzgar a cada quien individual por lo que ha hecho. ¿Ya? Nuestros motivos profundos y deseo interno, dice, y solo por su poder alguna vez podremos desenredar las incertidumbres y la depravación que están ligadas en nuestros corazones. Solo Él escudriña todos y nos conoce internamente. Dice Hebreo, capítulo 4, versículo 11, Andrea, y 13. Aquí que no te da versículo bíblico. ¿A usted no le daba ya tampoco? ¿Hebreo qué? Hebreo, capítulo 4, del 11 al 13. Rápidamente, que ya vamos a terminar. Del 11. Del 11, capítulo 4, versículo 11 al 13. Hebreo. Rápidamente, fuerte y claro. Ya estamos casi terminando este tour y tengo otro preparado por ahí, más profundo. Gloria. Para la iglesia del Señor. Ahí vamos a conocer la guerra del enemigo, el próximo estudio. Ahí, vamos a entrar, 4:11. ahí estamos peleando con nosotros, ahora vamos a entrar en el área de él. Así que hay que orar, porque ahí va a haber levantamiento. Van a salir demoniados. No, no solamente eso, sino que el enemigo es astuto y va a querer adelantarse ante el tiempo. Andrea, Dios te bendiga. Amén. Del 11 al 20. Del 11 al 20. Del Del 11 11 al al 13. 13. Ah, Capítulo 4, versículo 11 11 al 13. ¿Te asustaste? Hay que ver, ¿no? dice, procuremos pues estar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más constante Cortante. cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuéstanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. La palabra es clara. La palabra es más cortante con el espada de doble filo y penetra hasta vivir, ya usted sabe, hasta dónde le entra. A lo más profundo de su corazón la palabra, si usted la deja entrar, ella entrará. El punto esencial que dice que ella conoce la intención del alma y del espíritu. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque esta palabra es lo único que puede corregir nuestras vidas cuando estamos viviendo desordenadamente. Amén. Dice, afortunadamente, Dios no nos ha abandonado en nuestra lucha, con deseos hirientes y tendencia pecaminosa. Por el contrario, Él nos da la gracia y la fuerza que necesitamos para resistir y vencer el pecado. Cuando esto se filtra por la puerta de nuestros corazones, el salmista nos dice, vamos a ver qué dice el salmista Cristian, Salmo 37, versículo 4 al 6, rápido, fuerte y claro, ya casi terminamos. Gloria a Dios, me quedo la última cita, se la leo yo, y ahí terminamos el estudio. Ay, párate, muchacha. ¿Cuál, pastor? Salmo 37, versículo 4 al 6. ¿No lo vamos a leer? ¿Del 4 al 6? Sí. Salmo 34, 4-6. 4, 6. Salmo 37, 4. 37, sí. Del 4 al 6. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te conocerá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará, enviará tu justicia como luz y tu derecho como el mediodía. Amén. ¿Qué le enseña la palabra de Dios aquí? Lo dice el salmista, que nosotros no tenemos que deleitarnos a sí mismo en Jehová. ¿Por qué? Porque Dios conoce la intención de nuestro corazón. Si nuestros corazones son buenos delante de Dios, nosotros vamos a ser recibidos con justicia y con la luz vamos a caminar de mediodía. Entonces, cuando nuestro deseo, aleluya, no se están deleitando en Dios, nosotros vamos a caminar en oscuridad y vamos a pensar que estamos agradando a Dios con lo que estamos haciendo. ¿Me entienden? Tenemos que analizar cada una de nuestras áreas, qué estamos haciendo, qué estamos pensando, como dice la palabra, pesar los espíritus, pesar la mente, hermano, los pensamientos, qué estamos haciendo y llevarlo cautivo en obediencia a los pies de Cristo. Porque el salmista dice claro, léyate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si las peticiones de tu corazón son buenas, Dios te los va a conceder. Amén. Pero si es malo, sabes que va a venir la justicia de Dios. Porque Dios dice que Él no puede tentar a nadie. Porque la tentación viene del mal. Y si nuestro corazón está siendo tentado con el maligno, entonces no está obrando la justicia de Dios. ¿Qué dice la Escritura? El mal se apaga haciendo el bien. Amén. Al que te critique o te murmure o hable de ti, levante falso testimonio, usted no haga lo mismo ni se defienda. Déjele que Dios haga la justicia. La Biblia dice, cuando hablan de ti mintiendo, gozado y alegrado, porque grande galardón tendrás en el cielo. Ahora, si cuando hablan de ti es con hecho y con verdad, entonces hay que arrepentirse, convertirse y buscar a Cristo. ¿Entienden? Para poder alcanzar el favor de Dios y caminar como dice esta palabra. ¿Levanta la mano? Ya, diga. Me escuchó que usted dice
como que sabe que está haciendo pues que lo malo y sabe que lo están enfrentando, que hay que arrepentirse y convertirse. No, yo dije que cuando hablan de ti mintiendo, gózate y alégrate, porque grande galardón tiene en el cielo. Ahora, si hablan de ti y lo que están hablando es verdad, que lo que tú estás haciendo, entonces tienes que arrepentirte y tienes que convertirse. Eso. Y digamos la comparación, que hay como la gente digamos, de arrepentirse le pide perdón a Dios pues, y trata de hacer la cosa bien, pero convertirse como... Convertirse a Cristo. O sea, parecerte tú a Cristo, pues. Pues eso, lo Seguir la pisada de Cristo, cargar la cruz de Cristo. Como lo mismo que nosotros hacemos cuando nos bautizamos. ¿Para qué te está bautizado? Arrepentido y convertido. Para que pueda ser borrado vuestro pecado. Son 2 puntos. Yo me arrepiento ¿de qué? ¿De qué no te arrepentiste? De las cosas malas que hice. Ya. Y te convierte para hacer las cosas bien así como Cristo la hizo. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Buen punto. Sí. Ya, seguimos adelante. Gloria al Señor para siempre. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará exhibir tu justicia como la luz en tu derecho, como en el mediodía. Dios literalmente puede plantar su propio deseo en el corazón del hombre. El corazón que sí Él es desesperadamente malvados y engañosos, Él sustituye el mal con el bien y establece en nuestros corazones el camino hacia Él, eliminando nuestro propio deseo y reemplazándolo con lo suyo. Esto solo sucede cuando venimos a Él en el arrepentimiento y aceptamos el regalo de la salvación a través del Señor Jesucristo. En ese momento, Él quita nuestros corazones de piedra y los reemplaza con un corazón de carne, como dice en Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Dice, y le daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y le daré un corazón de carne. Ahí me lleva esta palabra a lo que dijo mi hermano Aníbal cuando iniciamos, cuando habló de Génesis capítulo 6, versículo 5, que por haberse multiplicado la maldad de la tierra, dice que Dios, aleluya, se arrepintió de haber creado el hombre, porque el diseño del pensamiento del corazón del hombre eran malos, y en ese entonces Dios dividió su espíritu. Pero ahora aquí en Ezequiel nos da una esperanza y nos da una oportunidad para que nosotros, si nos arrepentimos y hacemos las cosas bien delante de Dios, dice que va a quitar el corazón de piedra y va a poner un corazón de carne, pero va a establecer un espíritu nuevo dentro de nosotros. ¿Y cuál es el espíritu nuevo? Respóndase. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Amén. Ese es lo que va a poner Dios dentro de nosotros, porque Él lo había faltado. Claro. Ahora el que busca a Dios con verdad, con justicia, entonces Dios lo reemplaza con el Espíritu Santo. Dice, el lograr estos, implantando sobrenatural su espíritu en nuestros corazones, luego nuestros deseos se convierten en un deseo, nuestra voluntad busca hacer su voluntad y nuestra rebelión se convierte en una alegre obediencia a Dios. Amén. Este ha sido el estudio. Dios les bendiga grandemente. Gracias por permitirme terminar este estudio que pensé que no iba a ser el día, pero quedó un arroyoncito por ahí, pero ya eso queda para otra circunstancia. Vamos a meternos en otro estudio más profundo, ya para el próximo sábado, si Dios lo permite. Le damos gracias a Dios. Discúlpeme lo malo, si ofendí a alguien. No, está perdonado. Es el deber. Igual yo, si he ofendido a alguien, hay gente que se siente querido por que uno no sabe. Amén. Bien, entonces, eso es parte de los deseos de la carne y de la debilidad. Siempre, hermano, no se moleste cuando usted ve a un hermano predicando. Lo voy a decir desde ya, porque muchas veces ha pasado esto, que muchas veces la palabra a veces viene ofensiva. No se tome la palabra que no le pertenece. Deje ir lo malo y coja usted lo bueno. Porque muchas veces nosotros somos buenos para montarnos todos los gorros, ¿verdad, Dios?
Todos los gorros nos lo montamos, ¿no, hermano? Yo siempre he dicho que detrás de una palabra, cuando estamos una multitud, de cuando no me lo está diciendo una emisora, y si lo está diciendo por las redes sociales, y estoy yo, bueno, yo digo, le está hablando que esté en las redes, no a mí. Porque muchas veces nosotros, la culpabilidad de nuestra carne, siempre nos está acusando y condenando. No, lo dijo por mí, lo dijo porque yo estoy así, lo dijo porque yo se lo conté, lo dijo porque yo lo sabe. No, hermano, no estamos para esa cosa, estamos para ser edificados. Ahora, por ninguna circunstancia tampoco aproveche la oportunidad para poder ocupar la palabra, para hacer un desahogo claramente, porque todo el que predicamos sabemos el sentido de la forma que estamos ministrando y hablando. Y si usted entiende que lo que usted va a tirar va a decir de forma indirecta, mejor no lo haga. Ahora, si lo va a decir de forma en el Espíritu, que el Espíritu está trayendo una revelación, hable lo que el Espíritu le muestra. Pero no venga a predicar, hermano, a traer una palabra, sea aquí o sea donde sea, con un corazón vacío y un corazón lleno de todo tu deseo. Porque eso produce destrucción, produce caída y produce mucha debilidad. Y también puede ser que te pueda apartar de la salvación y de tener una amistad con Dios. Amén. Leamos en el amor de Cristo, le dice poco de detalle de reflexión, el que le sirve la agarre, pero yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Amén. Dios me le bendiga, Dios le guarde. Vamos a dar el privilegio a nuestro hermano Cristian, que nos despide en oración. No. ¿No? ¿No quiere orar? No. ¿Oh, una oración? ¿No? ¿Pregunta? No, ya. Entonces vamos a darle la oportunidad a nuestra hermana Miriam, Amén. que nos despide así mismo en oración este estudio de hoy día. Gracias, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por permitirme estar el día de hoy, Señor, terminando el estudio, Padre, con el corazón, Señor, que estuvo bueno, Padre amado. A mí me gustó, Señor, santidad, Padre amado. Sigue ministrando al pastor, Señor, para que siga dando tu estudio así, que aprendemos cosas que no sabemos, Señor, en el nombre de Jesús. Habieron muchos, Padre amado, que no vinieron, pero tú sabes sus condiciones, por qué no vinieron, Padre amado. En el nombre de Jesús, sea tú guardándonos, Señor, en el hueco de tu mano, Padre, de la gloria. Sea tú librándonos, Padre amado, de algún dardo del enemigo, Señor. Sea tú cubriéndonos a esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Sea que tú viendo con lo que nos vamos, sea que tú quedándote con los que se quedan aquí, Padre amado, en el nombre de Jesús. Y nos despedimos, mas nunca de tu presencia, sino de tu hogar. Nos despedimos con tres gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Pastor. Ya sabes, si he hecho algo, perdón. Ya. Igual, ya el corazón, no de labios. Bien, ¿Ah? Dios te diga, bueno. Bendiga, ministro. ¿Cómo está? A mí sí me gustó el estudio. ¿El estudio? Yo no quiero que usted la predica. No, después vamos a ver si le metemos. Vamos a poner un día.